paz en la candidatura. Concretamente, bueno, con el comentario de la capacitación, decía Bismarck que si te gustan las salchichas, si te gustan las leyes, no preguntes cómo se hacen las dos. Yo tuve la desventura de averiguarlo en esta legislatura que termina, cuando asistimos a plantear la creación de la ley de juventud. Es verdaderamente una locura a lo que te vas a enfrentar. Estoy seguro que lo sabes, pero en ese sentido sí me gustaría decirte que estoy de acuerdo contigo en la cuestión de la capacitación. Yo creo que es muy importante que antes de aspirar a un cargo sepamos para qué lo queremos, qué queremos hacer ahí, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer ahí? ¿Qué queremos hacer ahí? ¿Y qué se hace ahí? Entonces viene el ejemplo de las paletas, ¿no? Tenemos a gente que en su vida probó una paleta y está prometiendo en campañas de mejores paletas, de mejores sabores, con mejor textura. Y hace poco en Twitter estábamos ahí en un pequeño debate porque surgió el comentario del hijo de Jorge Lozano en el sentido de que le proponían una ley y dijeron, sí, ya me están haciendo la iniciativa, ¿no? Entonces ahí se desencadenó, bueno, pues vamos a elegir mejor al asesor y quién la está haciendo. Y dije, ¿sabes qué? Doy mi voto si me dices ahorita que es una ley. Ya te imaginarás el silencio total. Y yo sabía, por supuesto. Entonces, pues bueno, en ese sentido estoy de acuerdo contigo que antes de aspirar a un cargo tenemos que tener muy claro cuál va a ser nuestro papel ahí. Entonces es importante que la persona que va a hacer las paletas sepa perfectamente, haya probado muchas paletas, haya padecido el sabor amargo de muchas paletas en los juzgados y en la vida común, ¿verdad? En los trámites que decías y tal. Entonces sí es muy importante la capacitación previa y aparte la idea de lo que queremos hacer, porque México necesita proyectos no de 3 años, sino que los proyectos de iniciativas de ley, las iniciativas de ley que hagamos ahora, trasciendan en 20 o en 30 años, ¿no? Necesitamos proyectos a largo plazo. Una persona en su familia genera proyectos a largo plazo, sabe que va a estudiar derecho, que a lo mejor quiere poner un despacho, que quiere litigar penal o que quiere litigar civil, y se imagina en 30 años en algún lugar. Entonces yo creo que como país es importante que sepamos en dónde queremos estar en 30 años, que los diputados o quienes aspiren a ser diputados lo tengan claro, ¿verdad? Y en ese sentido, pues bueno, mi pregunta iría orientada a 2 temas muy específicos, que son algunos de los que nos ha tocado padecer a quienes hemos litigado y que nos preocupan mucho. El primero es la cuestión del código familiar, que es una verdadera locura. A quienes nos ha tocado padecerlo, nos parece urgente una reforma en ese sentido. Y la siguiente, que me da terror, es la cuestión de la reforma penal. O sea, hemos visto, no me queda claro si se ha generado un problema para después ofrecernos la panacea de la resolución de ese problema en menoscabo de todos los derechos civiles a la ahorita de derechos humanos. ¿Cuál es tu planteamiento, cuál es tu visión de ese aterrizaje que quiere hacer de la reforma penal aquí en San Luis Potosí, que ya vemos en las direcciones de seguridad generales, la militarización de la seguridad pública, cateos sin órdenes, o sea, un atropello y una verdadera burla a los derechos civiles que se está haciendo todos los días, ¿no? Una violación continua y flagrante de las leyes que tenemos ahora. O sea, ¿qué va a pasar cuando con el aterrizaje de la reforma judicial retrocedamos 300 años, 1789, en materia de derechos civiles? ¿Cómo visualizas la adecuación de la reforma penal aquí en San Luis? Bueno, voy a darle una vuelta rapidísimo. Efectivamente tenemos que ver el planteamiento de la reforma estructural económica para la independencia de Potosí es elemental. Y por supuesto que hay metodología para hacerlo, principalmente tiene que ver con la reducción de un gasto corriente excesivo y necesario. Hay fórmulas legislativas que podemos implementar para darle orientación a esto y darle mayor posibilidad económica al Estado y una capacitación de inversión efectiva a futuro de la población. Segundo, en relación con la seguridad, voy a hacer un recorrido rápido. Eso es sumamente complejo, no solo tiene que ver con la ley, sino con la voluntad, la aplicabilidad de la ley y toda una
El asunto de la seguridad, desde el punto de vista, tiene que ver con violencia, mucho más allá que con delincuencia. Hemos creado, fíjate, lo que pasó ahorita es un asunto en donde se sembró, hay un dolor inmenso, somos muy violentos. Lo que está pasando en México es una desarticulación, un desequilibrio en el alma de las personas, en su integridad. Tenemos un pasado muy duro que se sembró durante muchísimos años. Y hoy en día ese punto ya creció y ya lo estamos viviendo. Cortarlo es una medida de evitar que siga, cortarlo es una medida para evitar que siga creciendo. Se llama la ley positiva, hay que dar un recorrido a la ley de seguridad, a las normas penales, pero más allá de ello, a la efectividad en la aplicación de estas para detenerlo. Pero el problema en realidad no está en la detención, repito, no es una norma de parche, otra vez tiene posibilidad, meterlos a la cárcel no es la solución, ni siquiera tienes espacio ni dinero en las cárceles. Otra vez, las normas tienen que conformar hábitos. Tenemos que retransformarnos a través de la creación de leyes que nos conduzcan a hábitos que nos alejen del lado oscuro. El ejemplo que yo ponía era, si yo llego a mi casa, y esto es muy sencillo porque así lo explicaba en otros foros, y veo que mi cajón de los calcetines está desordenado, puedo hacer un esfuerzo por ordenarlo. Mi mujer me dice, ordénalo, cierro. Puse la ley, lo evité, ya lo sancioné. Pero ¿sabes qué va a pasar? Mañana se va a volver a desordenar. Porque el problema no es el cajón, el problema son mis hábitos de disciplina y de orden que tengo en el resto de mi vida. Si yo empiezo a cambiar esos hábitos, desde las llaves en su lugar, el coche ordenado, mi oficina, puntualidad y todos aquellos hábitos de conducta en materia de disciplina, mañana por más que ese cajón no se va a volver a desordenar, va a ser producto de un hábito positivo. Igual pasa con la violencia, igual pasa con la corrupción. Es un asunto mucho más profundo que el legislador tiene que tener mucho cuidado para empezar a crear normas a propósito de estas bases elementales de las que hablé, para empezar a generar espacios de apertura, espacios de reconstrucción en los niños, en las señoras, evitar la discriminación, la formación familiar, la ley alimentaria, un trancazo de normas que podemos crear para recrear estos espacios de convivencia en los distintos niveles, en nivel educativo, en nivel de empleo, hasta en deporte. Es la manera de modificar aquellos hábitos que generaron que hoy esta violencia, además de la semilla muy sembrada, claro que no sabemos, ni vamos, no somos psicólogos ni espiritistas para poder verlo, tenemos que cambiar los hábitos. El asunto de la capacitación, reitero, pues sí sería bueno que se pudieran capacitar los que ya llegaron para evitar un mal mayor, pero de entrada la promesa sería que llegaran capacitados. Por supuesto que si ya llegaron y no están capacitados y es una realidad, pues bueno, tendremos que buscar la forma de que por lo menos saquemos los salarios. En ese sentido estoy de acuerdo. No es la metodología de decir que se capaciten dentro, no, pues que estén capacitados, repito, ya llegaron así y tendrá que haber un espacio para que por lo menos saber que lo mínimo elemental de un legislador, y estoy de acuerdo, me hace reflexionar, para eso es este evento, y estoy de acuerdo en eso. Pero pensé que tiene que haber esa segunda parte. Ya llegó un tercero y le faltan tres, pues bueno, denle los tres que le faltan, de modo que lo critiquemos 3 años a costa del Estado, ¿no? Es evitar un mal mayor, estoy de acuerdo en eso.